hechos a imagen de Dios y conocidos por su caída de la gracia, destierro del jardín del Edén. La historia de Adán y Eva ha existido desde los albores del tiempo. Con eso viene la suposición de que la pareja fue la primera de humanos en caminar sobre la tierra y luego todos nosotros. En última instancia, podemos rastrear nuestras raíces hasta la pareja. ¿Pero es esto cierto? En los últimos 1000 años diferentes relatos y nuevos descubrimientos arqueológicos han ofrecido sugerencias alternativas sobre quién realmente estuvo aquí primero, desde un infame íncubo hasta un rey pastor. Hoy estamos explorando quién fue realmente el primer humano en la Tierra. ¿Listos? Viajemos atrás en el tiempo. Todos conocemos la historia de Adán y Eva, pero ¿qué tal si les dijera que Eva no fue la primera esposa de Adán? Según un texto judío medieval llamado el Alfabeto de Bin Sera, antes de Eva, Adán estuvo casado con una mujer llamada Lilith. El origen de Lilith es desconocido para los estudiosos, pero muchos creen que fue un personaje influenciado por las creencias mesopotámicas o sumerias sobre los íncubos, conocidos como Lilu, que son básicamente vampiros femeninos. A pesar de ser mencionada 4 veces en el Talmud babilónico, Lilith no está relacionada con la historia original de la creación hasta que apareció un texto judío llamado el Alfabeto de Bin Sera. El texto identifica a Lilith como la primera esposa de Adán y presenta una narrativa detallada de su vida, mostrando cómo Lilith fue creada del mismo polvo que Adán, lo que la hizo verse a sí misma como igual. Sin embargo, con el tiempo, Adán intenta y fracasa muchas veces en hacer que su esposa se someta a él, y cuando Adán insiste en que cumpla con sus responsabilidades conyugales, Lilith se niega a estar debajo de él, argumentando que no necesita hacerlo, ya que son iguales. A medida que el conflicto se intensifica, Lilith decide que ha dejado de escuchar instrucciones y se dirige al Mar Rojo, dejando atrás el jardín del Edén y a su esposo. Cuando Dios se enteró de esto, se enfureció y envió de inmediato 3 ángeles para perseguirla y traerla de vuelta por la fuerza. Sin embargo, cuando los ángeles la encontraron en el Mar Rojo, no pudieron persuadirla para que regresara, ya que ella ya había renunciado a Dios y abrazado su forma demoníaca, transformándose en una íncubo, un monstruo de la noche que se alimenta de niños y tienta a hombres inocentes. El pasaje relata que los 3 ángeles la alcanzaron en el mar, la agarraron y le dijeron: si aceptas venir con nosotros, ven, y si no, te ahogaremos en el mar. Ella respondió: queridos, yo sé que Dios me creó solo para afligir a los bebés con enfermedades mortales cuando tengan 8 días. Tendré permiso para hacerles daño desde el nacimiento hasta el 8º día, y ya no cuando sea bebé varón, sino cuando sea bebé hembra, tendré permiso por 12 días. Los ángeles no la dejarían en paz hasta que ella juró por el nombre de Dios que donde quiera que los viera o sus nombres en un amuleto, no poseería al bebé. Entonces la abandonaron inmediatamente. Esta es la historia de Lilith, que aflige a los bebés con enfermedades. Después de que Lilith huyó del jardín, Adán estaba de luto y se mostraba tan triste que Dios decidió crear a Eva. En lugar de crearla del mismo polvo que Adán, Dios la formó a partir de la costilla de Adán, con la esperanza de que esta vez, como creación femenina, tuviera un destino mejor. Y bueno, todos sabemos cómo resultó esa historia. Hoy en día, Lilith es vista más como un ícono feminista que como la súcubo que se menciona en textos antiguos. Si seguimos el relato del texto judío, está claro que Adán y Eva ciertamente no fueron los primeros humanos en la tierra. ¿Pero por qué se omitió esta historia de la Biblia y otros textos corroborados? ¿Fue un intento de borrar a este demonio de la narrativa o el relato fue completamente inventado? A pesar de que Lilith no es la única objeción a la norma, de hecho, se argumenta que otra pareja bastante similar a Adán y Eva caminó por la tierra mucho antes que ellos, una pareja bíblica que aparece específicamente 500 años antes en el antiguo texto sumerio. La diosa del amor, la fertilidad y más, Inanna, fue traída a la tierra con el único propósito de cuidar un árbol plantado a orillas del río Eufrates llamado árbol Ulapu, con la esperanza de crear un mueble de madera llamado árbol tamarisco.
Inanna pasó años cuidando el árbol, observando cómo el mundo a su alrededor florecía en un magnífico jardín. Poco después, un pastor llamado Dumacid apareció en el jardín y tanto él como Inanna se enamoraron y, finalmente, se casaron. Sin embargo, mientras Inanna estaba ocupada con su relación con su esposo, descuidó el árbol, y debido a eso, una astuta serpiente construyó un nido en él, haciendo que el árbol fuera imposible de talar. De manera irónica, el nombre de la serpiente era Lilith. Si te preguntas cómo termina esta historia después de la muerte de Inanna, ella se entera de que Dumacid la traicionó y la arrastra al inframundo como ella había deseado. Luego, lamentando su decisión, decidió que condenado pasaría la mitad del año en el inframundo y la otra mitad de regreso con una vida con rasgos similares a la historia de la creación que todos conocemos. Muchos argumentan que Inanna y Dumacid fueron verdaderamente los primeros en caminar sobre la tierra y que 500 años después de que se documentara su vida y su amor, la historia de Adán y Eva fue copiada de ellos y se hizo pasar como el relato verdadero, pero todos están equivocados. Los arqueólogos han descubierto muchas ciudades que ya existían alrededor del año 4000 a.C. Muchas de las increíbles ciudades que florecieron en Mesopotamia, en las cercanías de donde se cree que está el Jardín del Edén, todavía se pueden ver hoy en día, lo que proporciona prueba de una civilización antigua que existió antes de Adán y Eva. Un ejemplo es el canal de Oyak en Turquía, construido entre los años 5200 y 7400 a.C. Después de 60 años de excavación, solo se ha descubierto el 5% de los 37 acres de la ciudad debido a su tamaño y densidad de población. La ciudad bíblica de Jericó en Palestina fue fundada en el año 10.000 AC y existió alrededor de 6.000 años antes de Adán. En ese lugar, los arqueólogos han descubierto los restos de más de 20 ciudades distintas. Tanto los restos de estructuras abandonadas como los debajo de las tablas del suelo de las residencias han revelado los cuerpos de los fallecidos. Numerosos fósiles han sido descubiertos por arqueólogos, la mayoría de los cuales se conocen como homínidos, y algunos de los cuales datan de varios millones de años atrás, se parecen a los humanos modernos, lo que demuestra que la gente vivió en la Tierra antes de Adán. Estas migraciones habrían durado mucho más que unos pocos miles de años porque la gente era reacia a reubicarse a menos que fuera necesario escapar de un entorno peligroso o de un enemigo y porque debían hacer cambios ante peligros virtualmente insondables como atravesar puentes de tierra y océanos congelados. Antes, los científicos tenían que reconstruir el pasado distante de la humanidad exclusivamente a partir de sitios antiguos, huesos y artefactos humanos. Sin embargo, hoy en día el ADN y el ARN son métodos nuevos y potentes para leer los códigos genéticos de nuestros antepasados mediante la secuenciación y el análisis por computadora del ADN de miles de esqueletos de personas que vivieron hace entre 6.000 y 12.000 años. Es cierto que los humanos viajaron por el mundo antes que Adán y Eva, pero dicho esto, existe el argumento de que los primeros humanos en la Tierra ni siquiera eran humanos. Ha habido rumores de que la vida comenzó en Marte, pero eso podría ya no ser tan descabellado como lo afirman algunos científicos. Creo en la panspermia, que es el concepto de que la vida se originó en otras partes del cosmos y fue traída a la Tierra en meteoritos y otros objetos cósmicos. El origen podría estar cerca como Marte o puede estar a años luz de distancia, pero ciertamente no vino de la Tierra. Svante Arrhenius, un científico sueco a quien se le atribuye el desarrollo de la teoría de la panspermia, cree que un meteorito trajo vida a la Tierra. Afirmó que las criaturas biológicas como las bacterias y los virus son impulsados a través del espacio por la débil presión de la luz de las estrellas y son expulsados de los planetas por fuerzas eléctricas. Los organismos se conectan al polvo espacial, lo que aumenta su masa y les permite descender hacia la estrella más cercana bajo la influencia de la gravedad, donde pueden ser aterrizados por el planeta de esa estrella, la Tierra. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacer ahora es, ¿somos extraterrestres? Esa es una pregunta para otra ocasión. Por supuesto, esto no resuelve la respuesta de quién fue el primer humano en la Tierra, pero preguntar si los humanos han vivido en diferentes sistemas solares es ciertamente interesante en mundos aparte de nuestras raíces en el Jardín del Edén. Gracias por mirar y, si te encanta explorar lo inexplicable, asegúrate de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal, Dosis Diaria de Conspiración.